Bienvenido, bienvenida a una noche lenta y serena, en un lugar que apenas hace ruido, donde la ciencia se mueve con paciencia y donde, si cierras los ojos, el sonido más nítido es el ritmo suave de tu propia respiración. Imagina que te deslizas en una sala tenue en la que el brillo de las pantallas es como una constelación doméstica, ordenada cerca con una luz que no molesta y que acompaña sin prisa. Estás en el turno nocturno de un observatorio de neutrinos a gran profundidad, un sitio pensado para escuchar lo que no hace ruido, para ver lo que casi no deja rastro, para esperar sin impaciencia. Y mientras te acomodas, si esta calma te gusta, si esta compañía nocturna te ayuda a soltar el día, te invito suavemente a dejar un me gusta y a suscribirte, para que puedas volver cuando quieras. En la descripción hay una lista de reproducción que puedes poner en bucle y seguir aprendiendo poco a poco mientras te vas quedando dormido, dormida, con el murmullo más amable de la ciencia al fondo. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? ¿Te encuentras sentado, sentada, en una silla estable, con el respaldo firme y un reposabrazos suave? Sientes el tejido de la tela bajo tus manos, una textura respetuosa con la piel, tibia por el contacto, casi como un recuerdo de cobija. El aire del cuarto está ligeramente fresco, lo justo para mantenerte alerta sin exigencia, como un susurro de hielo que se queda al margen. El zumbido constante de las máquinas, esa respiración regular de los equipos, forma un paisaje sonoro que no interrumpe. Se parece al viento, a un ventilador lejano, al rumor de una ciudad dormida que no se apaga del todo. De vez en cuando, un pequeño clic en algún relé, una línea que parpadea en una gráfica, un número que cambia con un gesto casi educado, hasta abrupto. Todo lento y claro, como una música de fondo que no reclama. Imagina, si te apetece, que estás muy lejos en el mapa, quizá en un edificio cercano a un océano profundo, o bajo el cielo transparente de una región polar. Puede ser una base en medio del hielo, donde el suelo cruje como vidrio blando, o una estación costera desde la que un cableado desciende al agua, un mundo silencioso que se extiende hacia abajo. El observatorio, sin embargo, no está aquí en la sala. Está enterrado, hundido, sumergido, protegido por kilómetros de materia que filtran el exceso de señales. Lejos del ruido de la superficie, lejos de las luces y del vaivén, miles de ojos quietos esperan una traza azulada, un soplo de luz que nace cuando una partícula esquiva, un neutrino, decide dejar una pista. Los neutrinos son mensajeros discretos. Cruzan la materia casi sin tocarla, atraviesan paredes, montañas, planetas, como si todo fuese más espacio que objeto. La mayor parte del tiempo pasan de largo, edúcados y ausentes, pero de tanto en tanto, muy de vez en cuando, uno tropieza con algo, con un núcleo atómico, con una partícula cargada, y en ese roce se libera una vaga llama, un destello que no quema, una luz de Cherenkov, suave y azul,
que se extiende en un cono ordenado, como un abanico que se abre y revela un ángulo preciso. Los ojos del observatorio son fotomultiplicadores, pequeños cuencos de vidrio con corazón sensible, que amplifican esa luz mínima y la convierten en un pulso eléctrico. Cada pulso es una historia corta, una sílaba ligera en el discurso infinito del espacio. El turno de noche no pretende adivinarlo todo de golpe. El turno de noche toma notas, vigila, registra, los monitores muestran el estado de cada canal, el voltaje que se mantiene estable, la temperatura que asciende y desciende en ondas muy suaves, como mareas de un mar contenido. Hay paneles de conteo que parecen relojes. En una esquina, un mapa de la disposición de sensores, un enjambre ordenado. Si el observatorio se encuentra en hielo claro, entonces cada punto está fijado a lo largo de cuerdas invisibles, como linternas enterradas en columnas verticales. Si está en el mar, los puntos son perlas en hilos lentos que se balancean poco, cada esfera de vidrio como una gota inmóvil. A muchos metros bajo la tierra, el agua o el hielo, el silencio es literal. Aquí arriba, el silencio es figurado, hecho de ruido blanco y luces que no parpadean. Respiras, más ritmo el pecho. Te instalas, puedes oír tu propio parpadeo si lo imaginas. La mesa es lisa, despejada, y sobre ella reposa un cuaderno con líneas, un bolígrafo que desliza con tinta discreta. A veces, en el turno nocturno, escribir a mano es un gesto de compañía. Escribes la hora, el nombre del archivo en el sistema, el número de eventos por segundo, la media de la última hora. El acto de escribir es contenido, leve, letras redondas, números claros, una línea que sigue a la otra, siempre, como el corredor estable de una estación que no cambia. La física de los neutrinos es paciente de maneras que calman. Hay distintas variedades, sabores que se convierten uno en otro cuando viajan, como pasajeros que cambian de asiento sin ruido. Están el electrónico, el muónico, el tau, y se mezclan en danza suave mientras atraviesan grandes distancias. Este cambio lento, llamado oscilación, se mide aquí también de manera indirecta, con estadísticas que no presumen, con acumulación de noches. En noches como esta, el turno no busca el evento histórico, busca la continuidad, la salud del sistema, la seguridad de que todo marcha en su línea. Cada rutina asegurada es una victoria tranquila que nadie celebra con ruido. Se observa, se apunta, se sigue. En una pantalla central hay un reloj grande, digital, que marca la hora universal con precisión de satélite. La sincronización es un arte aquí. Cada pulso debe saber en qué instante exacto nació, con incertidumbre de nanosegundos, para que el conjunto se pueda reconstruir en 3 dimensiones. Un neutrino deja luz. Esa luz alcanza varios sensores en tiempos distintos, y del patrón de tiempos del orden exacto se deduce la dirección, la energía aproximada, la forma del evento. Así sabes si se parece a una línea alargada,
una traza asociada a un muón que corre largo, o si es una esfera, una cascada compacta, como una burbuja que de repente se enciende. En ambos casos, la luz viaja en el medio con una velocidad que es menor que en el vacío, y cuando una partícula cargada se mueve más rápido que la luz en ese medio, la luz de Cherenkov aparece con su cono preciso, lo que para algunos suena a paradoja. Aquí es rutina amable. Tomas una respiración consciente. La sueltas, la silla cruje casi imperceptible. En el equipo de adquisición de datos, o DQ, hay procesos que recogen los pulsos y los empaquetan con etiquetas de tiempo. Los triggers o disparos están configurados para reconocer patrones mínimos que valen la pena y para ignorar ruido sincero pero trivial. De vez en cuando, el sistema lanza una alerta suave, no urgente, indicando una tasa ligeramente alta o baja en un canal concreto. Mirarás la gráfica, ajustarás un umbral un poco, quizá dejarás una nota. El teclado suena como gotas contra una superficie blanda. Paciencia, suavidad, precisión. El turno nocturno es un mecánico de relojes. En estos lugares, el fondo de señales no deseadas proviene muchas veces de rayos cósmicos que atraviesan la atmósfera y llegan hasta los sensores con sus primos, los muones. Por eso el observatorio busca estar protegido. Si el detector está bajo kilómetros de hielo o agua, la corteza de mundo por encima atenúa ese fondo ampliamente. Y de noche, en esta sala, aprendiste a discernir la textura de las tazas, la música estadística de lo que es normal. No hace falta urgencia, no hace falta tensión. Lo normal se reconoce como una corriente que fluye igual. Lo anómalo se nota como una letra que no encaja en una palabra, pero sin dramatismo. Si aparece, se revisa, se corrige y se deja pasar, como una nube distinta en un cielo muy grande. Mientras la noche avanza, imagina la inmensidad del medio que rodea a los sensores. Si es hielo, la claridad cristalina admite la luz con una pureza encantadora. La densidad ordena los tiempos. Hay pequeñas impurezas, capas, cambios sutiles de absorción y dispersión. Y el equipo se conoce bien esas cifras, las tablas, los coeficientes, que se actualizan con campañas de calibración donde se inyectan destellos controlados desde fuentes de luz. Si es agua profunda, la oscuridad de la columna es otra. El agua tiene corrientes suaves, temperatura casi constante, bioluminiscencia que de tanto en tanto salpica ruido bello. Allí también hay campañas de calibración, con faros de LED que parpadean según patrones calmados, señales de referencia que construyen la confianza en el reloj compartido. Poco a poco, los párpados pesan. No es cansancio brusco, es un tejido de calma que se va apoyando. La sala huele a material limpio, a metal discreto y plástico tibio. Tal vez un vaso de té ya tibio o de agua descansa a un lado con la condensación ya desaparecida. Te levantas un momento, estiras el cuello, giras los hombros en un arco pequeño, escuchas cómo cada músculo recupera su centro.
Vuelves a sentarte, vuelves a escuchar el murmullo suave de los ventiladores girando a velocidad constante, y el mundo se contrae a un cuadro de luces, a una constelación controlada. Hay un espacio para registrar eventos raros. Allí, cuando algo coincide con criterios de especial interés, se guarda de manera preferente para su análisis con más detalle en la mañana. No hay prisa. Todo lo raro, para ser verdaderamente interesante, necesita repetirse o encajar en un patrón más amplio. A veces, una noche entera transcurre con nada más que regularidad. Y esa regularidad, aquí, es un lujo. Significa estabilidad. Significa ciencia que continúa sumando. El universo no se apresura, y el turno de noche aprende a imitarlo. No respira, el equipo respira, el espectro del cielo respira, y de vez en cuando, allá abajo, un fotón de Cherenkov viaja y llega a su cúpula de vidrio, golpea el fotocátodo, y en un escalón de multiplicación aparece un pulso. Así, sin ruido, sin estridencia, la historia avanza. El ordenador principal guarda todo con redundancia. Hay discos que giran con un toque de vibración que casi no se nota. Hay sistemas que replican datos a remoto. La arquitectura está pensada para durar, para aguantar semanas, meses, años. Algunos neutrinos que se detectan hoy nacieron en fenómenos lejanos hace muchísimos años y llegan ahora, sin prisa, como cartas de un viejo amigo que viaja. Algunos nacen en la atmósfera y son más cercanos, útiles para calibrar con su constancia. Otros pueden venir del interior del Sol, contándote historias de procesos que se repiten en el núcleo con un ritmo exacto. Tú simplemente estás aquí, acompañando, dejando que el mundo te hable sin levantar la voz. Si mirases por una ventana imaginaria, verías un paisaje desnudo. La noche es amplia. Si fuese la Antártida, el cielo sería tan claro que las estrellas parecerían una capa de sal fina. En una costa remota, el mar oscuro respiraría en olas altas pero lejanas, y la brisa no llegaría con fuerza hasta aquí. Si estuvieras bajo una montaña, la noche sería una idea, porque el exterior está muy lejos y el túnel trae un aire que huele a roca y a humedad contenida. En cualquier caso, el foco vuelve a las pantallas, vuelve a la línea de tiempo, a la hora que avanza en pasos regulares. En un recuadro, un algoritmo traza direcciones de eventos. Las más largas y definidas apuntan a trayectorias donde un muón cruzó el detector, quizá generado por un neutrino que entró desde abajo, atravesando la Tierra entera como si fuera un filtro paciente separando el trigo del ruido. Esa imagen, un trazo que sube, tiene algo poético. Es una línea que sugiere que nada es obstáculo con tal de que el espacio sea grande y el tiempo suficiente. La Tierra, con toda su densidad, es un escudo que permite que solo lo más esquivo tenga la oportunidad de dejarse ver. Y tú, aquí, sin urgencia, registras ese gesto y pasas al siguiente, a la derecha. Otra pantalla muestra la salud de los módulos, casi todos en verde, algunos en amarillo,
por mantenimiento planificado, y quizá uno en rojo porque se sospecha un conector que ha sufrido el paso del tiempo. Se toma nota, se prepara la intervención para días de trabajo programado. Nada quita el sueño. En la noche no hay reparaciones drásticas. En la noche hay observación. Sientes el peso de esa palabra, observar. Es una forma de cuidado, es estar presente sin tocar, como quien acompaña a alguien que duerme y solo quiere asegurarse de que respira bien, de que el cobertor no aprieta. La, la historia de estos observatorios es también una historia de paciencia humana. Gente que diseñó, gente que perforó, gente que soldó, gente que sumergió cables hasta lugares oscuros y los ancló con precisión. Gente que comprobó 1000 veces el mismo valor. Y ahora tú, que quizá no fuiste quien lo colocó todo, lo sostienes con tu atención. Lo cuidas, lo mantienes latiendo con el ritmo que debe tener. Piensas en esos módulos de vidrio, perfectos, llenos de vacío, que al apretar su entorno aguantan y que dentro esconden el fotocátodo, esa piel sensible a la luz y etapas de multiplicación que hacen crecer la señal hasta que se vuelve clara. Pones la mirada en un gráfico de ganancia, un valor que se mantiene en una franja, y sientes la satisfacción delicada de lo estable. Imagina ahora la suavidad con la que se reconstruye una cascada. Una pelota luminosa aparece de golpe en el medio. La luz corre hacia afuera y decenas o cientos de sensores la perciben con retrasos calculables. El software tarda un poco, calcula, ajusta y al final te ofrece la mejor conjetura. Energía, posición, tiempo. Observas cómo el residuo, la diferencia entre lo observado y el ajuste, sigue una curva que te parece limpia. No hay drama, hay ajuste. Cada evento es una semilla en un terreno estadístico, una semilla que, con muchas más, permite dibujar mapas del cielo en neutrinos, ver si acaso algún punto del espacio se enciende más de lo esperado, si coincide con un objeto conocido, si la lluvia de neutrinos, tan suave, se agrupa en una dirección. La noche avanza. Tomas otra inspiración, la sueltas muy lentamente. Puedes sentir el inicio de un bostezo que no llega, como una ola que decide quedarse lejos de la arena. Todo está en un equilibrio quieto. En el servidor de supernova, un proceso escucha de manera especial los aumentos repentinos de la tasa de fotones. Sería una sinfonía muy tenue, pero coordinada, que anunciaría algo que está pasando a años luz en la vida final de una estrella masiva. Es un sistema de alerta tranquilo, pensado para avisar a otras comunidades. Le gusta estar listo, aunque lo normal sea que no tenga nada que decir. Allí está, vigilando sin nervio, como un vigilante amable que te deja pasar siempre porque sabe que no traes prisa. El minuto a minuto es un tejido. Revisas el correo interno, un mensaje breve de la tarde que confirma que una rutina de actualización ha salido bien. Escribes tu nota de confirmación,
añades un saludo simple para el siguiente turno. Me gusta pensar que quien llegue por la mañana leerá esa línea y sabrá que quien estuvo aquí no se aburrió, en el sentido de una sensación negativa, sino que habitó el tiempo con la misma dignidad con que se habita un pasillo de museo a solas, donde cada obra es un dato y cada dato merece respeto. Para ayudarte a dormir, deja que tu imaginación recorra el cableado que baja hasta el detector. Son hilos protegidos, conectores sellados, cúpulas de vidrio liso que reflejan una luz que no llega hasta allá abajo. En el agua o en el hielo, la presión es grande, pero la tecnología es robusta. El fondo es distante y cercano a la vez. Un pez que pasa no perturba más que una sombra. La arista en el hielo no suena. Todo es una idea. Un neutrino llega, deja su marca, y se va como llegó, casi sin esfuerzo. En la sala, lo importante es la tranquilidad. La silla, lambda, el cuaderno, la pantalla, el tiempo que se estira. En otro módulo, el sistema de control de alto voltaje te muestra cifras que se quedan en su franja cómoda. Cada fotomultiplicador necesita ese empuje para amplificar la señal. Sabes que la física de la multiplicación interna es un ballet de electrones que rebotan en dinodos con materiales cuidadosamente elegidos. En un vacío pulcro sucede en nanosegundos y el resultado es un pulso claro que luego viaja por cables bien crimpados. Es belleza sin música, si la música no contase. Y sin embargo, aquí el zumbido constante se parece a una partitura que no cambia, perfecta para una mente que quiere soltar. Te invito a notar tu respiración otra vez. Inhala lentamente. Siente cómo se expande un poco el pecho. Exhala largo, como quien deja caer una cuerda que ya no necesita sostener. Las luces de la sala no molestan. Si fuese necesario, podrías bajar un punto la intensidad, pero así está bien, suave y amable. En un rincón, un gráfico de tasas de eventos por minuto, por hora, por día. La curva es casi plana, una planicie que se extiende hacia la madrugada. Los neutrinos, con su temperamento discreto, se parecen a pensamientos que pasan mientras te quedas dormido. Llegan, atraviesan, y si alguno se asienta un momento, lo sientes y lo dejas pasar. No hay necesidad de analizar cada idea ahora. Tampoco cada evento se estudia en la noche. La noche solo guarda todo y lo suelta después a un análisis tranquilo. Esta filosofía es un respiro. Te permite no insistir en lo que no pide insistencia. Dejas que el sistema haga lo que debe y tú haces lo que te toca. Estar, mirar, apuntar, cuidar. A ratos recuerdas datos que te gustan por su paz. Que los neutrinos viajan casi a la velocidad de la luz, pero no la cruzan. Que vienen de reacciones nucleares en estrellas, de rayos cósmicos que golpean la atmósfera, de aceleradores lejanos naturales que ni sabemos nombrar, que cambian de sabor en vuelo, que tienen masas pequeñas y mixturas que podrían contarnos tranquilamente sobre el equilibrio del universo temprano, sobre la formación de elementos.
sobre el interior del Sol sin abrirlo. Es una ciencia sin sobresaltos. Y el turno de noche, a su manera, es un rito. Te alineas con esa calma y dejas que el cuerpo la copie. Una alarma muy sutil avisa que los sistemas de calibración planeados para la madrugada están listos. Se trata de destellos LED programados que confirmarán el tiempo de llegada entre pares de sensores. La pantalla lo anuncia con una banda azul. Haces clic en confirmar, escribes hora de inicio y el proceso corre por sí mismo. En el detector, algunos módulos emitirán pulsos de luz controlados. Los demás los verán. Se compilarán mapas de tiempos. Es un ejercicio de respiración para el aparato. Se expande, se contrae y vuelve al reposo. Lo miras de reojo porque sabes que ahora puedes subir ligeramente la tasa en un patrón que ya conoces. Nada te sorprende. Todo está previsto. Los días laborables y las noches en el observatorio comparten una cordialidad. No hay ansiedad por el protagonismo. Hay amor por las rutinas. Se limpia una bandeja de polvo. Se ajusta un filtro. Se etiqueta un archivo con un nombre claro. Se envía un informe corto. Se arropa la sala bajando un grado el aire si hace falta. Esta es la vida real de la ciencia que dura, la que se apoya en la continuidad. Y en ese fluir calmo tú puedes soltar la mandíbula, notar que los dientes se separan apenas, que la lengua descansa, que los ojos no se esfuerzan. Quizá te guste imaginar una única señal especial, un evento con energía algo mayor que la media. No hace falta que sea famoso, es suficiente con que aparezca como una brizna más brillante. La pantalla traza su reconstrucción. El algoritmo calcula la dirección probable. La flecha que aparece apunta hacia debajo de la línea del horizonte. Este detalle te agrada, porque sugiere que la Tierra misma ha filtrado el ruido. A veces, esos eventos se guardan para análisis de fuentes astrofísicas, comparándolos con catálogos de radiogalaxias, blázares, remanentes de supernova. Esta noche, sin embargo, no cruzas catálogos. Solo dejas la anotación hecha. Un número, una hora, una energía aproximada. Se guarda en silencio. El tiempo tiene un pulso. Imagina que en tus oídos se ilumina un compás de 4. 1, 2, 3, 4. Inhala en 4, exhala en 4. Deja que el compás se repita y se repita. Que el zumbido lo acompañe. Que las luces de estatus se vuelvan luciérnagas que no vuelan. Te deslizas por la madrugada como quien flota sobre agua tibia. Tu atención se vuelve ancha. No se fija en nada afilado. No hay bordes que pinchen. Todo es un almohadón. A veces, en el turno, hay alguien más en otra sala. Se escuchan 2 o 3 pasos amortiguados. Una puerta suave se abre y se cierra. Un saludo apenas. Y se continúa. La compañía no es conversación, es presencia. Se sabe que alguien más vigila otros sistemas. Quizá los servicios de la estación, quizá la red, quizá los sensores ambientales del sitio. Todos comparten la misma idea: acompañar la noche para que la noche pase sin sobresalto. El observatorio profundo tiene también su geografía. En el hielo, cada línea es un pozo perforado
con agua caliente y paciencia, que se convirtió en un cilindro congelado recuperado por la temperatura baja de la región. En cada línea, sensores colocados a intervalos conocidos, una arquitectura repetida muchas veces. El resultado es una red con volumen, una jaula espaciosa que no encierra a nadie, pero sí encierra el orden. En el mar, el despliegue fue distinto, con barcos, grúas, anclajes que se apoyan en el lecho, líneas que se tensan con boyas y pesos calculados. En ambos, la artesanía del trabajo humano hace de puente con las partículas más esquivas. Lo piensas como quien mira una obra a contraluz. No hace falta hablar. Se aprecia. El sueño se acerca por detrás de los párpados, pero todavía estás aquí, degustando la calma. A la altura del pecho, el aire entra y sale. La espalda apoya limpia, apoya el muslo, la pantorrilla, el talón. Si estás en la cama viendo esto, quizá ya estás acostado, acostada, y solo imaginas la sala y su paz como un cuarto del que no necesitas salir. Si estás en un sofá, puedes ajustar un cojín, crear un ángulo que invite al cuello a estar suelto. El video continúa, y tú no necesitas seguir cada palabra. Puedes permitirte soltar la escucha y quedarte con la sensación. En la pantalla que muestra la distribución angular de eventos, ves un hemisferio proyectado. Las regiones brillan con un tono suave dado por la tasa normal. Un algoritmo controla el equilibrio de color. Los bins con poca estadística no se exageran. Todo se presenta con la sobriedad que la noche pide. El recuadro de texto, pequeño, recuerda el número de horas acumuladas en la ventana de análisis. Es una cifra redonda, agradable. Se siente como una tarde que no pesa. Sobre la mesa, al lado del cuaderno, hay un pequeño objeto útil. Quizá una linterna, quizá una tarjeta de seguridad, quizá un paño de limpieza para lente. Son cosas de utilidad tranquila. Nada sobra, nada llama la atención más de lo necesario. El diseño del espacio se parece a un haiku, que habla del silencio al tiempo que se sostiene en él. Te sientes cualquiera, y eso te gusta, porque la ciencia en la madrugada no pide ego, pide cuidado. Recuerdas un detalle de física que reconforta. A veces la gente piensa que los neutrinos son pura nada, pero en realidad son muchos. Millones cruzan cada centímetro de tu cuerpo cada segundo sin tocar. Son una brisa que no se siente. Esa abundancia sin impacto duele a lo bello. Sostiene el ritmo del universo sin exigir que lo miremos. Aquí, sin embargo, un pequeño subconjunto deja rastro, y ese rastro, sumado a muchos, dibuja pequeñas verdades. En ese balance te quedas en paz. El ruido baja más, el sueño baja más, la mente suelta más. Una luz pequeña cambia de color indicando que el respaldo de datos a remoto ha terminado. Es un verde fugaz, casi un guiño. Tocas una tecla con suavidad para revisar la lista de archivos nuevos. Están todos con etiquetas claras. Respiras con gratitud por el sistema que funciona sin drama. Escribes una línea de confirmación en el registro. La tinta fluye del bolígrafo como un hilo que no se corta. En una esquina,
un gráfico de eficiencia de disparo por umbral. Es una curva suave que se aplana al final, una S clásica. Saber que se comporta así te hace sentir en casa. Algunas cosas, en la noche, gustan por su previsibilidad. A diferencia del clima, a diferencia de la ciudad, a diferencia de las noticias, aquí las curvas responden al razonamiento. Si algo no lo hace, no es una emergencia, es una invitación para mañana. Se mira, se piensa, se mejora y se somete a pruebas. Imagina que estás frente a una pantalla negra con letras blancas que muestran líneas de log. Cada línea es un pequeño relato. Dice la hora, dice el proceso, dice el estado, y cada tanto un mensaje informativo. Se inició tal rutina, terminó tal proceso, detectado leve aumento en canal tal, normalizado. Esa narrativa técnica es un murmullo que, leído en el tono adecuado, se convierte en canto. Un canto sin melodía, pero con ritmo. Un canto que arrulla a quien sabe escucharlo. Vuelves a mirar el mapa de módulos. Te imaginas a uno de ellos, a una esfera que reposa en el agua o en el hielo, rodeada de un mundo oscuro donde lo único que cambia son las pequeñas corrientes o los pequeños cristales que se acomodan con el frío. Esa esfera espera destellos, y tú, aquí, esperas con ella. La acompañas incluso sin que sepas cuál es. Esa idea te agrada, te hace sentir parte de un conjunto lento y amoroso. Downtime baja, uptime sube. Son diccionarios de estabilidad. La noche los disfruta. Un pensamiento de cuidado pasa por tu ánimo. Si alguna vez el sistema detecta un cambio abrupto de tasa, el protocolo es claro. Primero, verificar si la causa es interna. Luego, si es externa. Luego, si es programada. En la noche, ese protocolo se ejecuta con el mismo tono con que uno pone una alarma, no con el tono con que uno se sobresalta por un ruido en la calle. Aquí las causas suelen ser simples. Un proceso reinició, una calibración se activó, una estación remota tuvo un descanso. Con paciencia se vuelve al nivel esperado y si no se puede, se deja documentado y se sigue, porque la noche no compite con nadie, la noche abraza. En la memoria compartida del equipo hay historias de señales interesantes que emergieron después de acumular semanas. Una correlación débil que se fortaleció, un patrón que apareció no en una noche, sino en muchas. Eso te enseña algo lindo, que la paciencia no es espera vacía. La paciencia es una producción lenta, que no necesita aplausos inmediatos, igual que el sueño que llega cuando no se le empuja, que se posa cuando hay espacio. Con esa imagen te recuestas mentalmente, aunque estés sentado, sentada. Abres una ventana de análisis en vivo. Miras el histograma de tiempos entre pulsos en un canal. La curva se ajusta a lo esperado. Un decaimiento exponencial discreto refleja la naturaleza aleatoria de llegadas, como gotas cayendo de manera independiente en una superficie con una tasa media que no cambia. El gráfico es limpio, cierras la ventana, no hay nada que arreglar, y eso alegra sin ruido.
El gozo no tiene por qué ser sonoro. Aquí el gozo se estira y descansa. El algoritmo de reconstrucción angular ejecuta otra tanda. Te muestra una pequeña lista de eventos con calidad alta. Los apuntas para el lote de la mañana. Añades una etiqueta que recordará a quien llegue que todo está en su curso. Escribes un comentario mínimo sobre el estado del sistema. Te paras un momento, vas hasta una ventana que quizá no estés mirando, quizás solo imaginas, y ves que la noche sigue igual. No hay prisa por el amanecer. Volverás a la silla, volverás al zumbido. El cuerpo responde con gratitud a la quietud. Los hombros bajan, la frente se alisa, la tensión de la mandíbula se reduce, sientes la lengua reposar suave como una barca pequeña sobre aguas mansas, el corazón late pausado. Si quisieras, podrías acompañarlo con una cuenta lenta. 1, 2, 3, 4. Y repetir, y repetir. Igual que el sistema, repite ciclos. Iguales que los procesos vuelven sobre sí en bucles tan cuidados que parecen planes de jardinería, jardines de números, jardines de luz. Los neutrinos, acompañados de su historia de oscilaciones, traen memoria del viaje. Cuando un conjunto de ellos atraviesa la Tierra, su paso por la materia modifica su ritmo en un modo delicado. Ese efecto se estudia con cuidado y se anota con respeto. Nada puede ser una sentencia en una noche. Todo es un apunte, y quizá por eso la noche se vuelve una escuela de modestia. Uno aprende a decir no sé, uno aprende a decir mañana, uno aprende a decir está bien así por ahora. Entre las tareas se incluye mirar los relojes maestros. Cada tanto, un satélite da un salto de segundo, un ajuste sutil en el tiempo universal coordinado. Esos saltos se planifican y el software se prepara para no confundirse. El reloj de la sala, sin embargo, no se inmuta. Sigue creciendo de un segundo al siguiente. Si hay que insertar un segundo intercalar, se hace sin aspavientos. Al final, lo que importa es que cada pulso en el detector sepa cuándo ocurrió con suficiente precisión. Esa precisión es la cuerda que sostiene el tejido entero de reconstrucciones. El resto es color. La mitad de la noche o su vecindad llega como un gato que se posa. Si estás aquí, quizá mires el reloj y veas que las horas se doblan en dirección a un amanecer que todavía no asoma. No importa, el turno se siente bien. Es el momento de hidratar, de estirar piernas, de cambiar de postura. El lugar lo permite. El sillón cede y apoya. La mesa espera, nada reclama. Y en esa medianoche plácida te invito suavemente a dejar un gesto pequeño en los comentarios. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Regresas a la narrativa apacible del observatorio. Se ejecuta una verificación cruzada de datos. Una rutina compara el conteo local con el de una estación hermana. Las diferencias relativas están dentro de lo esperado. Una línea de log lo dice con una frase seca que a ti te suena a arrullo. Sigues, cambias a la vista de energía reconstruida. El histograma tiene un decaimiento natural hacia energías altas. El fondo atmosférico domina cerca de la base. Las colas son humildes. Métodos de análisis más complejos vendrán luego para buscar excesos sutiles. Aquí, ahora,
Basta con saber que la forma general se conserva. Piensas unos segundos en fuentes astrofísicas, blázares con chorros apuntando cerca de nuestra línea de visión, núcleos activos de galaxias con agujeros negros enormes que aceleran partículas, chorros que, al interactuar, podrían producir neutrinos. La noche no pide detalles, solo pide la idea para sostener el gusto. Cuando mañana se analicen catálogos, se buscarán correlaciones espaciales. Y si no hay, está bien. La ausencia también enseña en neutrinos. La ausencia no es silencio total, es una medida del fondo, una confirmación de la calma, un suspiro del cielo. Poco a poco el cuerpo se vuelve pesado, no un peso incómodo, sino uno agradable que te recuerda a una manta espesa. El zumbido de la sala crea un colchón de sonido que apoya. Las palabras que escuchas se sueltan en el aire y se mueven como plumas lentas. Si te estás durmiendo, puedes soltar la comprensión. Si la mente se aleja, déjala. El turno sigue, la sala vigila. El observatorio escucha. Tú te entregas al descanso como quien entrega un cuenco a un manantial para que se llene. En el registro de calidad, marcas una señal de GPS un poco más débil que en la tarde, pero todavía suficiente. Anotas. Planteas que se revisará con el equipo de sincronización más adelante. Pasas página en el cuaderno. Cada página nueva es una promesa de continuidad. Se parece al tiempo que sigue. Notas pequeñas, claras. Si alguien las lee dentro de semanas, se alegrará de lo simple. El contenido lo es todo. El estilo, invisible. Te das cuenta de que la ciencia que sucede aquí es tan honda como el medio que la acoge y, sin embargo, se sostiene en pequeñas acciones repetidas, en mantener un margen de temperatura, en limpiar un filtro, en vigilar un proceso, en comprobar una curva. Igual que dormir bien, se apoya en pequeños hábitos, en apagar una luz, en respirar despacio, en encontrar una postura cómoda. Las grandes cosas nacen de las pequeñas, lo sientes, y te tranquiliza. En el exterior imaginario, si estás en un sitio polar, el viento hace su canción, pero aquí dentro no entra. Si estás en costa, el mar golpea con su ritmo, y aquí es solo un recuerdo. Si estás bajo una montaña, la temperatura tiene una suavidad que no cambia. Piensas en el grosor de roca o de agua o de hielo por encima, y en cómo actúa como un filtro amable. Lo mismo que hacen tus párpados, filtran el mundo para que puedas descansar. Hay sabiduría en el filtro, pensar menos, sentir más, soltar más. El sistema de monitorización ambiental registra humedad, temperatura, vibración. Las tres curvas parecen olas muy suaves. Nada salta, todo está en rango. Una línea muestra la potencia consumida por los racks de servidores, estable. Otra marca el estado de la conexión de datos hacia el centro de análisis, Estel. Es una noche sin sobresalto, una noche ideal para dormir si la escuchas desde tu cama, una noche ideal para trabajar en segundo plano si estás en ella. Ambas historias se benefician de la calma. Imagina ahora los conos de luz de Cherenkov como flores que se abren un instante, pétalos azules que trazan un ángulo fijo entre la dirección de la partícula y el frente de luz.
Ese ángulo depende del índice de refracción del medio. Es un detalle sobrio que te gusta recordar. En cada evento, el bouquet es diferente, pero la geometría mantiene su elegancia. Es como mirar un jardín que nunca se repite del todo, pero siempre respeta una proporción que alivia. Ese alivio se contagia a tu respiración. Si acaso un módulo reporta ruido térmico un poco más alto, no es inmediato concluir. Los fotomultiplicadores, a veces, por temperatura u otros factores pequeños, muestran variaciones. Se compara con sus vecinos. Se evalúa si el patrón es regional. Aquí, un cuadro de decisión aparece y se elige esperar, revisar al día siguiente, no intervenir sin razón. Todo en silencio. Lo importante es no confundir movimiento con progreso y no confundir paciencia con inacción. La noche sabe. Las pantallas planas tienen un brillo que ya no cansa. Tus ojos se han acostumbrado, haces pausas, parpadeas de manera completa. Cada parpadeo es como un pequeño telón que baja y sube. Durante ese breve instante, el mundo se negra. Y cuando vuelve, hasta exige ese telón, te entrena para el gran telón del sueño que pronto entrará y cubrirá todo hasta el amanecer. En el lado de software, los reconstructores ajustan parámetros en segundo plano. Algunas variables se calibran con datos de la noche anterior. Los resultados se publican en una wiki interna que leerás mañana. No hace falta abrirla. Solo con saber que está, descansas. La ciencia moderna tiene estos apoyos: documentación, automatización, verificación, validación, palabras largas que se traducen en una sola. Confianza, confianza que se gana repitiendo, tomando nota, revisando, corrigiendo con suavidad. Te invito a imaginar el universo como una pieza inmensa de tela clara. Los neutrinos son hilos invisibles que la atraviesan por todas partes. El observatorio, pequeño en comparación, atrapa de vez en cuando un hilo suelto y lo registra. Con muchos hilos se puede adivinar la dirección del tejido. Con muchos hilos se entiende el patrón. Pero no en una noche, no en un mes. Es un proyecto de temporadas largas. Es una cuna que acuna a géneros enteros de preguntas. Es un mar que tolera. Los sensores, aun cuando parecen idénticos, llevan su personalidad. Una pequeña variación en su respuesta, en su ganancia, en su ruido, eso se aprende, se les conoce, se les reconoce. Si un sensor ha estado siempre un poco por debajo, la expectativa se ajusta. No se le pide ser lo que otro es. La diversidad, incluso en cosas, se trata con ternura. Esto también resulta una lección para la mente: no exigirte idéntico desempeño a todas horas. Permitir variaciones, permitir tender a lo deseado sin forzar. El exterior vuelve a tu mente como una imagen de inmensa calma. Estrellas o agua, roca o nieve, sin eventos ruidosos. Si piensas en el mar, lo oyes muy lejos. Si piensas en el hielo, sientes el crujido que no asusta, que solo informa. Si piensas en roca, la imaginas estable, antigua, paciente. Todo acompaña a la sala.
Todo te ayuda a dormir. Alguien podría hablar de la escala de energías en neutrinos con términos formalmente densos. Aquí lo decimos de manera blanda. Hay neutrinos que nacen en procesos cotidianos del cosmos, de energía más baja, que sirven para aprender de lo cercano. Hay otros de energía mayor, que vienen tal vez de aceleradores naturales en galaxias. El observatorio profundo, por su tamaño, está preparado para captar de todo un poco. Lo mismo que tú, que estás preparado para soñar de todo un poco, en distintas intensidades, sin que ninguna te perturbe. Lo alto y lo bajo conviven, y tu cuerpo lo entiende. Fíjate en la idea de detector como instrumento musical. Cada módulo es un músico que escucha y toca su nota cuando la luz le toca. Protocolos marcan la entrada, un reloj marca el compás. El conjunto suena bajísimo, tan bajo que nadie podría oírlo como música, y sin embargo, como una orquesta en tapete, te acuna. La dirección, que esta noche es el software, interpreta. El resultado es un registro armónico, un pentagrama cubierto de puntos que son tiempo más posición más amplitud. Con eso se escribe una historia. Si estuvieses sentado en el borde de la sala, podrías ver la luz verde de alimentación, la azul de actividad, alguna roja de estado de reposo. Son códigos que conoces. Te dan la seguridad de que, con un vistazo, puedes saber si algo pide atención. Esta noche, todo está en su color de costumbre. Te gusta, te relaja, sientes que nada te llama con voz alta, que puedes soltar aún más los hombros, bajar aún más los párpados, dejar que el calor de tu cuerpo se equilibre con el aire. En la lista de tareas de la noche queda un chequeo final a un proceso de compresión. Algunos datos se guardan en bruto, otros en formatos comprimidos pensados para análisis rápidos. Verificas tasas de compresión, integridad de archivos. Una línea te indica 100% completado, sin errores. Te quedas con ese número un segundo. Completado, sin errores. Palabras que, a esta hora, son similares a dormir bien, sin interrupciones. Cierras esa ventana, vuelves a la principal donde el reloj avanza, pasan quizás horas que no cuentan, porque se sueltan en la misma cadencia, y con cada una, el cuerpo se ablanda un poco más, como arcilla que encuentra su forma. A veces, una idea suelta se asoma, como recordar un mapa con los hilos del detector, como recordar los nombres de estaciones, como pensar en las manos que instalaron aquello. Y a veces nada se asoma, y está bien, porque el vacío de pensamiento es un colchón. La sala sostendrá la guardia. Tú puedes soltar. Hay un pequeño ritual antes de que llegue el amanecer. Se prepara el informe de turno. Se enumeran con calma los puntos principales. Estado del detector estable. Tasas de evento. Dentro de lo esperado. Calibraciones. Ejecutadas sin novedad. Alarmas menores. Resueltas o anotadas. Transferencias de datos completadas. Observaciones. 2 eventos con reconstrucción de alta calidad a revisar. Comentarios. La noche fue tranquila. Lo escribes con letras claras.
como si escribieras un haiku de lo que pasó. El turno de la mañana aparece en la memoria como una figura amiga. No hace falta que esté, aún falta, pero la anticipación de su llegada consuela. Cuando llegue, leerá y sabrá. Y tú, cuando entregues, sentirás que formaste parte del tramo que era tuyo. Nada quiere más que eso, estar cuando había que estar, sentarte en la silla cuando tocaba, mirar las pantallas sin rigidez, respirar, oír, apuntar, cuidar. Despertar a quien duerme no depende de ti. Tú, esta noche, eres el que se asegura de que el cuarto siga siendo cuarto. Se insinúan quizá los primeros tonos de un cielo que quiere clarear. En un lugar polar, el amanecer es un cambio de azul. En una costa, una respuesta del mar. Bajo una montaña, se nota en el ritmo de la estación. El turno sigue. Tú, desde donde escuchas, puedes estar a punto de dormir profundamente. Está bien. La voz que oyes seguirá un poco más, como quien te acompaña hasta que los pasos se vuelven sueños. Se sucede otra rutina de verificación de coherencia. Se comparan reconstructor A y reconstructor B en una pequeña muestra. Las diferencias son normales. Se anota, el trabajo serio vendrá después. Aquí, a esta hora, todos los procesos abrazan la idea de que las cosas toman su tiempo. El apuro no tiene cabida, como no la tiene la ansiedad en un pasillo de hospital nocturno cuando alguien descansa y lo mejor que se puede hacer es no encender luces. Piensas en el futuro de la física de neutrinos, nuevos detectores, más grandes, más profundos, más precisos, redes globales que compartirán alertas con latencias aún menores, instrumentos sutiles que captarán aún menos luz y dirán aún más. ¿Te gusta imaginar que en cada uno de ellos, de noche, habrá una sala así, con alguien así, cuidando del compás? ¿Te gusta pensar que el mundo, tan ocupado, se da aún estos rincones de pausa, donde se cultiva el dato con la misma paciencia con la que se cultiva una planta que crece despacio? Hay una calma particular que trae saber que la tierra entera bajo tus pies ha sido parte del experimento, que cuando un neutrino llega desde la otra cara del planeta, el mundo mismo ha servido de filtro, como un colador de tamaño continental. Eso añade una capa de poesía. Tu cuerpo, tu entorno, tu cama, están sobre un laboratorio que no se mueve por ti, pero que coopera. El universo, en su escala, hace de compañero silencioso. Y tú, en tu escala, respondes con una respiración más. Si el sueño ya te tocó, está bien. Puedes descansar en estas últimas imágenes. El detector tranquilo, el software estable, los discos ronroneando, el reloj universal avanzando con sus dígitos que cambian con una coreografía fácil. Alguien se acerca a la sala, deja una taza vacía, se va. Un movimiento sabio que no molesta. El aire circula, la noche se repliega despacio, como una sábana que se suelta del borde de una cama y cae hasta tocar el suelo sin ruido. Y sin embargo, si aún estás conmigo, puedo contarte un poco más, con la suavidad que ya llevamos.
el modo en que la dispersión de la luz en el medio afecta a la reconstrucción. Si el hielo tiene burbujas de aire atrapado, la luz se esparce más y la esfera de respuesta se difumina. El algoritmo sabe eso, ajusta un parámetro de scattering. Si el agua es muy clara, la luz viaja más directa. El ángulo de Cherenkov se respeta con más nitidez. Es un cuadro que cambia con la estación. Por eso, calibrar no es una tarea que se haga una vez. Es una amistad que se renueva. La palabra monotonía aquí no tiene carga negativa. Monotonía es la quietud que permite comparar, que permite detectar lo distinto. Sin repetir el pulso, no habría cómo reconocer un corazón. Sin repetir la noche, no habría cómo sostener la ciencia. En esa monotonía, el cuerpo encuentra su mecedora. Se deja ir y vuelve, se deja ir y vuelve, hasta que ya no vuelve, porque duerme. La energía de cada evento deja un tamaño distinto. Los histogramas lo guardan. Las colas altas se leen con cuidado. A veces, uno piensa en si habrá neutrinos de muy alta energía, esos que requieren grandes volúmenes para encontrarlos. La respuesta es un proceso, el proceso una sucesión de turnos, y cada turno una persona sentada, respirando, mirando líneas que se mueven muy poco. Qué bien que sea así, qué útil que haya lugar para el paso lento. En la sala hay una estantería con manuales. Son libros de consulta con esquemas de cables, listas de puertos, tablas de ganancia, procedimientos de emergencia. El orden de esa estantería te calma. Saber que si la mente quisiera buscar podría encontrar. Y sin embargo, no lo necesita. Todo está en orden. Las emergencias no llegan con prisa. Y si llegaran, el tono sería el mismo. Calma y hacer lo que sigue. Paso a paso. Un movimiento detrás del otro. Sin saltos. Imagina que apagas el mundo exterior. El video sigue susurrando. El cuerpo ya apenas pesa. Las manos descansan. Si estás tumbado, sientes la fricción de la sábana contra la piel de tus brazos, el apoyo suave de la almohada bajo la cabeza. La luz de la pantalla no molesta porque tus ojos están casi cerrados. El observatorio sigue allí, debajo del hielo o del agua, como un sueño en el fondo de otro sueño. Y si mañana recuerdas algo de esto, será una sensación más que un dato, una idea limpia de estabilidad. Llegas a la última parte del turno con un ánimo plácido. Preparas la transición, cerrarás algunas ventanas, dejarás las más importantes abiertas con su orden habitual. Volverás a revisar la lista de procesos. Enviarás el informe con el resumen. Te quedarás un minuto más mirando el reloj, permitiendo que el silencio te lave como agua tibia en las manos. Después, te levantarás despacio, llevarás tu taza, apagarás la lámpara adicional si la encendiste, abrirás la puerta con un gesto que no suena y te irás. La sala se quedará como el detector. La ciencia se quedará como el sueño. Si estás oyendo esto desde la cama, te deseo que el resto de la noche te reciba igual de bien, que la respiración mantenga su compás, que el corazón copie el ritmo de los ventiladores, que los párpados pesen lo justo para cerrarse y quedarse. Estás seguro, segura.
estás a salvo, puedes entregarte al descanso, puedes imaginar que mientras duermes, allá abajo, en la quietud profunda, un destello azul minúsculo viaja y queda anotado y se suma a un todo que crece, y que mañana, con la luz, la ciencia seguirá su camino suave, así como tú seguirás el tuyo. Gracias por acompañarme en este paseo lento, por quedarte hasta aquí, o por haberte dormido antes, que también es quedarse. Si esta calma te ayudó, si el rumor sereno de la noche en el observatorio te meció, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para que podamos seguir publicando con este ritmo. En la descripción está la lista de reproducción para que la pongas en bucle cuando quieras. Que descanses, que sueñes en paz, que despiertes donde necesitas y que el día que llegue lo haga con la misma sobriedad tranquila con la que la noche se va.